Muy buenas tardes, queridos compañeros, queridas compañeras, lectores de Diario Liberarse. Como pueden ver, multitudinaria y combativa marcha del movimiento estudiantil, defendiendo su derecho a la libertad de expresión contra el autoritarismo, contra la provocación, en solidaridad con el director desplazado injustamente, por darle espacio, por integrar a la juventud, por reconocerle su derecho a expresarse libremente como parte del proceso de formación educativa, porque ese es el concepto más profundo y más arraigado de la laicidad: el derecho a opinar, el derecho a participar, el derecho a confrontar las distintas visiones sobre el proceso social y el análisis objetivo de todos los factores que intervienen en la transformación de la naturaleza y de la sociedad, frente al planteo fascista de ninguna ideología, que en realidad es asegurar la supremacía a una sola visión, la visión de los que vienen a regimentar, la visión de los que nos quieren imponer un modelo económico, social
y político a fuerza de garrote, a fuerza de terrorismo, como queda demostrado una vez más. Como sucedió a lo largo de la historia, el movimiento estudiantil defendiendo su libertad, defendiendo la libertad de todos en la calle, movilizado jóvenes, adolescentes, lo característico de esta marcha. ¿Por qué no pone preocupación el CODICEN y el Consejo de Secundaria? ¿Por qué no pone preocupación seria, severa, en resolver las menos de 100.000 horas docentes, las 100.000 horas docentes perdidas que está denunciando FENAPES, fruto del caos en la gestión, fruto del recorte de 150 millones de dólares en su momento y que hoy termina pegando para mal en lo que es la inserción, la integración y el involucramiento de la juventud? Una juventud que debemos dar cobijo, que debemos dar idea, que debemos dar proyecto, que debemos darle infraestructura, estructura y buenos docentes y directores a lo largo y ancho del mismo. Acá vale la fábula de la rana, o no valdrá la fábula de la rana, esa tan conocida o no, tan divulgada o no, pero bastante certera, esa que dice, si pones una rana en el agua caliente es muy probable que salte enseguida fuera de la misma, o muere allí nomás sin más. Ahora si pones la rana a temperatura ambiente y la vas calentando de a poco, se va acostumbrando y la va quedando allí. ¿No será que nos aplican la receta de cocina de la rana con respeto a la economía? Que ni vinieron a hablar de mejorar la gestión, que vinieron a hablar de abatir los déficits, que vinieron a hablar de austeridad y nos dejan deficitarios los números contables del Banco Central y nos quieren decir que se arregla con un problema de contabilidad, con un problema de asentamiento, un ente testigo que juega un papel regulador principal en el sostenimiento de la banca y por tanto en el respaldo al desarrollo de las inversiones. Por malos asentamientos hubieron grandes crisis del capitalismo, una de ellas la del 2008 en Norteamérica por la crisis de las hipotecas. Siempre se terminan disfrazando los números reales fruto de la baja de la producción. ¿Y a dónde nos lleva esta política contractiva de 3 años de ajuste y de rebaja salarial continuada frente a unas pautas nuevas para los consejos de salario este año que aún no se conocen? Aún los trabajadores no la están discutiendo en profundidad. ¿Qué es lo que ofrecen? ¿Más congelación salarial? ¿Más rebaja? ¿Qué es lo que ofrecen? ¿Despidos como en Acodique para contratar mano de obra a mitad de precio? ¿Qué es lo que están planteando? ¿Por dónde nos lleva esta economía política, esta política económica? Si no a más pobreza, si no a más ajuste. Y un día sí y otro también, tratando de desviar los ejes de la verdadera discusión que le importa al pueblo, que tiene que ver con su bienestar, con sus condiciones de vida, con las condiciones de vida de sus hijos, con las condiciones de vida de la juventud, con las condiciones de vida de nuestros viejos, con las condiciones de vida de los obreros que legítimamente tienen derecho a aproximarse y acceder a los productos de la canasta básica. Y uno sabe, lo vamos a divulgar en este Liberarse, que los productos necesarios para vivir una pareja de dos con sus 2 hijos aproximadamente se está rondando o se acerca a la cifra de 150.000 pesos, cuando sabemos que en la realidad hay más de 500.000 trabajadores ganando menos de 25.000 pesos.
¿Se puede vivir así? ¿Se puede vivir en esas condiciones? ¿Pueden asistir con tranquilidad nuestros hijos, nuestros adolescentes a la enseñanza y encima enfrentarse a un proceso de recorte, de reducción de horas, de grupos superpoblados y encima que te persigan por expresarte? Hay que reflexionar, pueblo, que no nos hagan que no nos apliquen la fábula de la rana. No hay que dejarse abatir en las perspectivas amplias, profundas, de un horizonte distinto, de un modelo distinto, de una política económica y social distinta, de una reforma de la seguridad social y de las jubilaciones distinta a este ajuste que está planteado, de una reforma educativa que en vez de perseguir estudiantes los involucre, igual que involucra a los docentes, que son el principal factor de cambio, que son el elemento central a la hora de conseguir cualquier reforma educativa, incluyendo a las direcciones intermedias, que no se las debe avasallar, sino darle libertad para que puedan trabajar con comodidad con los estudiantes, aplicando métodos justos que tengan que ver con la época que vivimos, de mayores libertades, de demanda de mayores libertades, como se expresa a nivel de la mujer, a nivel de la juventud, a nivel de los adolescentes. O se impone el conservadurismo o se impone lo nuevo. En esa dialéctica y en esa disyuntiva estamos. Un día así, con terapia de choque, con una gran ley que no pudimos discutir en profundidad como fue la LUC, y otro día con la teoría de plumar el pollo de a una, o la fábula de la rana como vivimos hoy. Atacan no solo la expresión material que tiene que ver con el movimiento sindical o con el movimiento estudiantil, persiguiendo los lugares que se han destacado por la combatividad y tratando de martirizarlos, como pasa con los trabajadores de Acodique, con los trabajadores del Supergas, como pasó con los trabajadores de Riogas, que hasta lo judicializaron y le quisieron cobrar en impuestos lo que era su derecho legítimo al paro, frente a condiciones de rebaja salarial, frente a condiciones de empeoramiento de las condiciones de trabajo, le arrebatan del derecho a expresarse de más de 100 años y encima lo obligan a pagar por ejercer legítimamente un derecho. Encima le descuentan de su salario lo que es un derecho conquistado por generaciones enteras. O no pasa con los obreros del Inter, que también se han destacado por su lucha y lo han venido a perseguir con esos 11 despidos que pone la patronal arriba de la mesa, cuando los obreros están preocupados por llevar más seguridad a las rutas para los usuarios y para los mismos obreros, y reclaman que no se rebaje el personal en plataforma, y reclaman mayores condiciones de seguridad, y sin embargo se los persigue. Como también se está persiguiendo en este caso a los gurises de Liaba, que todo el mundo sabe que han protagonizado el derecho, la defensa del derecho de los estudiantes a expresarse. Y en vez de resolver por la positiva, en vez de resolver por el diálogo, en vez de resolver por el involucramiento, se los quiere ajusticiar, se los quiere poner contra la pared, se los quiere doblegar, se los quiere poner de rodillas a adolescentes de 15, 16, 17 años. Esa es la política de la transformación educativa de la que habla Robert Silva. Acá se habla, pienso que aunque en forma controvertida, pero vamos a pensar por la positiva, desde lo que significa el concepto de todo lo que vivimos y el valor de la democracia sobre el tema de la lealtad de las instituciones. Y es verdad, hay que defender la democracia y la lealtad de las instituciones pasa por la defensa de la democracia. La lealtad a las instituciones pasa por la defensa del pueblo y de su mandato. La lealtad a las instituciones no pasa por convivir
con cabeza de esas instituciones corruptas y podridas. O la lealtad a las instituciones no pasa por convivir con mafias organizadas. La lealtad a las instituciones es una palabra muy justa, muy profunda, que si uno la analiza en eso, en su hondura, vamos a ver que la clase obrera y que el pueblo fue la más leal a lo largo de la historia a defender el derecho a expresarse, a defender el derecho a discutir, a intercambiar, y que fue el más leal a la hora de reclamar el respeto a los acuerdos. Pero no hay que confundir la lealtad a las instituciones con una cosa inanimada, muerta, con el no legítimo derecho a expresarse y a movilizarse. Seguramente estas provocaciones pretenden ensuciar la cancha, pretenden ensuciar el legítimo debate democrático. Seguramente hay que estar atentos, hay que ser serenos, pero también hay que ser firmes. No se puede abandonar las calles, no se puede abandonar la movilización popular, porque ahí está, como personajes mediocres de la chatura de esta presidenta del Consejo de Secundaria, agarra de rehén a los gurises de 15 y 16 años en el IABA para tratar de atormentar, para tratar de escarmentar a todo el movimiento estudiantil. Y eso es algo que el pueblo no puede permitir. Eso es algo que el pueblo no puede permitir. Después de haber vivido una dictadura fascista de 12 años como la que vivimos, de la experiencia que está incrustada en el hueso y en la sangre del uruguayo, no puede permitir que personajes mediocres de la estatura de quien tomaron esta resolución se salgan adelante con la suya. No puede permitir el pueblo que pongan de rodillas a los trabajadores de Acodique o a cualquiera de los trabajadores que se ha destacado por su combatividad, su rebeldía en la defensa de los derechos. Debemos desarrollar la conciencia de clase, la unidad, la solidaridad y la movilización más amplia. Que no quede un conflicto aislado, que no quede un conflicto sin solidaridad, que no queden los gurises del IABA sin la solidaridad de vida. No nos pueden doblegar en lo más importante, en la moral, en el proyecto que legítimamente tenemos como pueblo y como sociedad a acceder, que son mejores condiciones de vida y una democracia amplia y profunda donde todas las voces quepan, donde todas las voces se escuchen. Una democracia sin exclusiones como la que se peleó y como la que embanderó la salida de la dictadura. Una democracia no donde se traicionen los acuerdos del pueblo como se traicionó la CONAPRO, sino una democracia donde se lleven adelante los pronunciamientos populares, como la defensa del agua, como la defensa de la tierra, como la defensa de tener un país soberano que desarrolle sus fuerzas productivas, como la que lleve a la defensa de una educación que permita explotar de la mejor manera nuestras riquezas y nuestros recursos naturales, detrás de una lógica de sustentabilidad, no de despojo, no de saqueo, no de no preocuparnos por qué tipo de país le dejamos a nuestros hijos, sino por dejarles cosas, entre otras cosas, las más importantes de todas, más allá de lo material, las ideas y la dignidad que el pueblo supo tener a lo largo de su historia. Que no martiricen a nuestros compañeros, a nuestras compañeras por luchar. Que no martiricen a nuestra juventud más. Que no martiricen más a nuestros viejos, a los trabajadores. Hay que actuar con serenidad, hay que buscar la amplitud, no hay que entrar en la provocación, pero hay que defender con firmeza los principios que defendimos toda la vida.
Toda la solidaridad con los trabajadores de Acodique, con los trabajadores de Riogas y de Supergas. Están bajo la lógica del mercado, del funcionamiento privado, pero están esas empresas usufructuando la energía que es nuestra, como la usufructuaron durante años, como facturaron grandes ganancias a lo largo de la pandemia. Van 14 días, 48 trabajadores despedidos, ni siquiera se sientan a discutir. No puede ser. Hasta el presidente de ANCAP salió a desmentir los números que maneja. No necesitaban trabajadores, dice, por eso lo despiden, no le cierran los números. Pero están contratando, poniendo obrero contra obrero, otros trabajadores. Se debe buscar soluciones para los trabajadores, se los debe reincorporar. No los dejemos solos. El otro día tendría que estar todo el movimiento obrero, tendría que estar todo el pueblo en el desalojo de Acodique. Nadie se salva solo. Ya la vivimos esa con el Hacela Tuya y Alfio Dido en los 90. Nos vienen a convencer sobre las manchas de aquel y del otro. Sobre el problema de la organización tal o cual, tratando de dividir al movimiento sindical, tratando de destrozar cualquier alternativa política. Mientras cayó Atesiano, ¿y qué pasa con el resto de la mafia? ¿Qué pasa con sus jefes? La moral burguesa, te digo una cosa, pero hago la otra. La ley vale para el rico, para el pobre, pero al rico nunca le llega. No nos pueden engrupir más. Tres años de rebaja de salario y ahora proyectan años de rebaja de los futuros ingresos por jubilación y pensión para estos jóvenes del hoy. 10.000 millones de dólares facturaron, que se suman a las cuentas de 40.000 y 50.000 millones de dólares. De cuentas de más de 100.000, 250.000 y 500.000 dólares. Que decían, teníamos un país en crisis. Crisis siempre para nosotros, porque ellos se la llevan a paladas. Hay que luchar, sí, por una alternativa, por un gobierno de signo distinto, pero hay que luchar también por poder popular, por una unidad, por una organización distinta,
que tenga en cuenta al pueblo, donde el pueblo sea el sujeto, el gran protagonista. No hay que delegar todas las decisiones, todas las discusiones, todos los intercambios. El derecho a ser protagonista, el derecho a forjar el cambio, el derecho a participar del mismo, es un derecho legítimamente ganado desde hace ya mucho tiempo. Hay que ejercerlo, hay que practicarlo. Vaya si cambió la democracia de Atenas en nuestros días. La Constitución de 1830 no dejaban votar a la mujer, ni a los negros, ni a la inmensa mayoría de los trabajadores, solo los propietarios votaban. Me lo recuerda muy bien Galeano. Dentro de la ley y la Constitución todo. Y esta marcha de hoy es un derecho legítimo de los estudiantes que defienden su derecho a expresarse y a no ser perseguidos. Y hasta tienen opinión sobre su director, sobre su autoridad, entre comillas, y la están defendiendo. Inmensa columna hoy se ha formado detrás de los estudiantes. Recuerden que Aliaba, en el marco de un sistema educativo que ha crecido, pero le ha costado crecer a lo largo de los años. Faltan bachilleratos, faltan nocturnos, falta estructura educativa todavía en la periferia de la capital y de muchas capitales del interior. Hay muchos gurises que fruto de la actual estructura de los distintos barrios van a Aliaba. Desde el Cerro a Maroñas, desde Maroña a Malvin Norte, muchos gurises que quieren continuar estudios, ingresar a la universidad, formarse como intelectuales o profesionales, y que son parte de esta movilización. También, como se ve, hay muchos adolescentes, delegaciones que han venido hoy de otros liceos. Quieren utilizar Aliaba para escarmentar y para profundizar en el terrorismo en los liceos de las distintas localidades. Les teme a una juventud que discuta, que intercambie. La prefieren suicidándose. La prefieren en la pérdida de las capacidades neuronales y de actividad antes que es protagonista de su tiempo. Esa es la verdad histórica. Por eso no salimos de 2 millones y pico o 3 millones y poco. Pasaron 50 años, otros países han duplicado por 2 su población y nosotros estamos acá. Con nuestras fuerzas productivas contenidas en sus aspiraciones de desarrollo a una vida mejor. Defendiendo el legítimo derecho de los gurises a tener su salón gremial, en el cual discutir, intercambiar con libertad. Todos recordamos que a un montón de generaciones en dictadura le quitaron ese derecho. Le quitaron el derecho a tener su salón gremial. No es solo la estructura, que como toda la estructura que permanece y se cuida, genera sus afectos.
No son la llave de un salón más, son la llave del salón gremial. Pero aparte es lo que la idea en tanto representación democrática significa, simboliza. No están defendiendo poca cosa. Como los que protagonizan esta represión, como los que provocan, saben bien lo que están haciendo. No ensucien la cancha, señores. Respeten la ley. Respeten al pueblo. Durante años vivieron de él. Hoy siguen viviendo de él en sus cargos públicos. Traten de respetar algo. Y si no, saldremos una y mil veces a las calles. Hacer el respetar el derecho de todos. Acá estamos llegando, compañeros, compañeras, lectores de Diario Liberarse. Estamos llegando a las puertas del Codicen. Inmensa columna se fue armando. Una gran respuesta a esta provocación protagonizada por el Consejo de Secundaria y secundada por todos los que la permiten.
unidad de todo lo democrático y todo lo avanzado para que esta provocación no se desarrolle, no crezca. Unidad de todo el pueblo con conciencia democrática para condenar el hecho y solidarizarse con el movimiento estudiantil en su defensa a la libre expresión y participación. No cabe otra respuesta frente a este planteo fascistoide. Cargado del espíritu represor, del añejo espíritu represor. Que no intimiden a ningún estudiante, a ningún obrero, a ningún intelectual. En ejercicio de funciones públicas o no. Que se respete la democracia. Vienen a planificar esta provocación, este acto racionario. Vienen a planificar y ejecutarlo en pleno abril, cuando recordamos a 8 obreros fusilados por sus ideas. Hablan de los nuevos modos, de los nuevos métodos, de la innovación. Y muchos son lobos con piel de ovejas. Acá están los estudiantes frente al Codicen manifestándose en defensa del director desplazado, en defensa de su derecho a la expresión. En el uso de su salón gremial. Hoy la reacción tuvo la respuesta debida, multitudinaria marcha. La mejor respuesta.
el Fondo Monetario mercenario. A ver, señor presidente, usted puede vivir con el sueldo docente. No, no.